El sucesor de Padilla, Walter Guevara Arce, llegó al poder en 1979, porque las elecciones no habían dado como resultado la mayoría a ningún partido político. Pero Alberto Natush Bush, un aliado de Banzer, tomó el poder con un golpe de estado violento. Luego vino Natush Bush, otro militar, que en Todos Santos, el 1 de noviembre, tomó el poder, el 79 tomó el poder con un levantamiento militar y duró 16 días. El pueblo se levantó, no permitió que continuara, pero en 16 días hubieron más de 1000 muertos, muchos heridos de campanas. Después de la destitución de Natush Bush, la primera presidenta de Bolivia, Lidia Gayler Tejada, llegó al poder. Ella organizó otra vez elecciones democráticas, pero antes de que los ganadores pudieran tomar el poder, hubo un golpe de estado del primo de Lidia Gayler, el general Luis García Meza Tejada. Y el 17 de julio del 80 ha sido el último golpe de Luis García Meza. Igualmente, que les ha masacrado al pueblo, había toque de queda, hay algunas personas que, digamos, ya tenían algunos acontecimientos sociales, un poquitito se pasaban del horario del toque de queda. La dictadura de García Meza fue condenada internacionalmente como la dictadura más cruel desde Pinochet. Su manera agresiva de sembrar el terror estatal se difundió a otros países latinoamericanos. Junto con su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, García Meza es responsable de por lo menos 500 asesinatos y desapariciones forzadas y 4000 detenciones. Sus contactos con los carteles de drogas y el uso de neofascistas europeos para su aparato represivo caracterizaban su dictadura brutal. En Bolivia se practica la tortura, bueno, desde tiempos desde que Bolivia es una república, podríamos decir, ¿no? Antes, históricamente, la tortura era aceptada, no en Bolivia, sino en todas partes, como un método de interrogación legal, ¿no? Pero en Bolivia, en nuestra primera constitución en 1826, por ejemplo, ya estaba prohibida la tortura cuando tuvimos nuestra primera constitución como república, ¿no? Entonces ahí decía que no se podía someter a vejámenes a ninguna persona por ningún tipo de razón, ¿no? Entonces, a pesar de esta prohibición desde 1826, la práctica de la tortura en nuestro país ha sido constante, pero ha sido mucho más fuerte y ha sido sistemática, una práctica sistemática del Estado durante las dictaduras que iniciaron en la década del 50, podríamos decir, hasta 1982, que es el año que recuperamos la democracia, de forma sistemática, ¿no? Como una práctica del Estado. Entonces, ¿cómo nace el ITEI? Hay que decir que en todos los países de América Latina, del Cono Sur, existen este tipo de centros donde las personas que han sufrido tortura y otras formas de violencia de Estado durante las dictaduras tienen atención médica, psicológica, social, quiere decir una rehabilitación integral. En Bolivia, que también había sufrido dictaduras, no existía un centro de este tipo. Sin embargo, existían personas afectadas. Entonces, la creación del ITEI, que se hace en agosto del 2001, corresponde, como en otros centros de América Latina, a la iniciativa de personas que salieron al exilio y que después volvieron a sus países y crearon estos centros. Entonces, el ITEI nace de una iniciativa privada, si tú quieres, de dos personas, ¿no? Emma Ponce Bravo y Andrés Gautier, que queriendo volver a Bolivia, Emma Ponce Bravo como exiliada, ¿no? Y Andrés Gautier como ciudadano suizo, pero muy comprometido con la realidad latinoamericana, buscan crear este proyecto porque correspondía a una necesidad de Bolivia. No existía ningún tipo de asistencia a las personas que habían vivido 3 dictaduras en Bolivia, ¿no?
Entonces, cuando se constituye el ITEI, como visión del ITEI, ¿no? El ITEI enmarca su trabajo en un compromiso político, ¿no? En un compromiso político tendiente a la construcción de una sociedad con justicia, equitativa, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. Y en su misión, tiene como misión acompañar a las personas afectadas por tortura y otras formas de violencia de Estado en una rehabilitación integral. Acompañarlas a ellas, a las afectadas y a los afectados directos, a su núcleo familiar y a su núcleo comunitario también, ¿no? Para que tengan una rehabilitación completa, integral. Y el ITEI, con esta misión y con esta visión, quiere además crear una conciencia colectiva en Bolivia. ¿Una conciencia colectiva para qué? Para que toda una sociedad pueda manifestar su oposición a este tipo de prácticas, como son la tortura y otras formas de violencia de Estado, que han sido ejercidas en Bolivia, no solamente por gobiernos dictatoriales, sino también por gobiernos constitucionalmente elegidos. A lo largo de la historia mundial, la tortura siempre ha jugado un papel importante en la represión y persecución de personas. Por definición, la tortura es el acto de infligir intencionalmente dolor y sufrimiento mental o físico grave por una autoridad del Estado o con su consentimiento. Otra de las cosas que dentro de la cual han actuado los gobiernos dictatoriales bolivianos y sobre todo el gobierno del general Banzer es el famoso Plan Cóndor, ¿no? Que fue un plan criminal, ¿no? Un plan criminal que se formó en los años 70 entre países como Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿cierto? Fue una creación de los servicios de inteligencia norteamericanos, la CIA, con los servicios de inteligencia franceses, la contrarrevolución cubana y los gobiernos dictatoriales de estos países que acabo de señalar, ¿no? Entonces decía que el Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina, ¿no? Que trabajó también a nivel internacional, ¿no? Contra el terrorismo y la subversión. Eso significaba la persecución a todos los militantes de izquierda, pero también a su núcleo familiar y muchas veces a sus allegados. En la época de la actuación del Plan Cóndor en todos estos países, si bien han muerto, han sido asesinados, desaparecidos, reprimidos muchos militantes de izquierda, ha habido mucha gente que también ha sido reprimida, asesinada y desaparecida, que no tenían militancia política de izquierda, ¿no? Que de alguna manera habían sido dirigentes de sindicatos, dirigentes de organizaciones estudiantiles. Entonces la represión se extendió a todos aquellos que eran militantes y a todos aquellos que pensaban diferentemente que las dictaduras, ¿no? O que eran opositores a las políticas dictatoriales. Organizaciones de derechos humanos estiman que 50.000 personas fueron asesinadas, 35.000 todavía están desaparecidas y 400.000 fueron detenidas. Yo a mis 17 años estaba siendo agricultor en la zona tropical de Bolivia, mis 17 años. Había organizado la primera organización campesina en la zona tropical de Bolivia, ¿no? Era dirigente y también era agricultor, allá se dice colonizador. Entonces nosotros teníamos muchos problemas en la comunidad, falta de escuela, falta de medicamentos, falta de caminos y un montón de problemas que tienen las comunidades. Entonces yo y otros compañeros hemos estado pidiendo al gobierno, luchando para que nos proporcionen estas cosas para que la comunidad pueda vivir mejor. Esta había sido la causa por la que cuando viene el golpe de Estado del
21 de agosto de 1971 con Banzer. Entonces nos persiguen a todos los que éramos dirigentes campesinos. Nos decían que éramos comunistas, guerrilleros, bueno, todo lo peor, ¿no? Extremistas. Nos persiguen y bueno, entonces yo un tiempo estoy así escapando, digamos, de los organismos de seguridad del gobierno dictatorial de Banzer, pero finalmente me capturan en mi propia región y me toman preso, y soy entonces víctima de todas las formas inimaginables de tortura. Hay la colaboración y el asesoramiento de Klaus Barbie, ¿no? Que fue un alemán de nazi y que operó sobre todo en Francia, famoso por sus crímenes, porque lo llamaron el carnicero de Lyon, y famoso porque Klaus Barbie, durante su permanencia en Lyon, asesina al jefe de la resistencia francesa, ¿no? Jean Moulin. Este señor, después de la Segunda Guerra Mundial, él es amparado por Estados Unidos porque va a asesorar también los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Bajo esta protección llega a Bolivia, donde se lo acoge y se le da incluso la nacionalidad boliviana. Pues él ha asesorado los servicios de inteligencia bolivianos y ha tenido sobre todo una actuación muy notable en el gobierno de García Meza, ¿no? Donde él opera además con los famosos novios de la muerte, que eran mercenarios internacionales. En 1983 Francia pide la extradición de Barbie y entonces él es extraditado a Francia, donde ha sido condenado a cadena perpetua, ¿no? Pero ha vivido en Bolivia durante décadas y ha sido uno de los principales asesores de los servicios de inteligencia. Es por eso que se han practicado aquí en Bolivia tipo de torturas que ya practicaba la Gestapo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial.